tardes, bienvenidos a todos. La verdad que es un orgullo muy grande poder estar acá reunidos en este momento para la inauguración del estativo tan soñado, tan anhelado, algo que creíamos que no iba a suceder, porque sucede que si bien cada archivo, cada fondo documental tiene sus medios para digitalizar, nosotros cuando teníamos que hacerlo era todo manual, con máquinas chiquitas de celular, y siempre decíamos, che, qué bueno sería tener una cámara con algo que la sostenga y pueda hacer una toma, porque no sabíamos bien cómo hacerlo. Bueno, la cuestión es que eso fue trasladándose, una charla, idea, la otra, íbamos avanzando. La realidad es que el acervo documental que conserva el museo, que conservamos los alavillenses, es enorme y de una riqueza incalculable, porque tenemos historias, tanto en los periódicos de la biblioteca como en el archivo histórico municipal, que dan un contexto y nos dan líneas de investigación permanentemente. Y el solo hecho de manipularlas para poder interpretarlas pone en riesgo el material original. Y este aparato, este estativo, que gracias a Hugo, a Pato, a Gustavo, que lo hicieron en realidad, y bueno, por supuesto a todo el equipo que conforma el museo y las demás áreas, cultura, obras públicas, sistemas, todos involucrados para que hoy se haga realidad, va a permitir que no solamente podamos digitalizar el material y protegerlo y asegurarlo de que esté para las generaciones futuras, sino que nos va a también dar la posibilidad de difundirlo para que cualquiera que esté investigando pueda tener acceso a esta riqueza patrimonial que tenemos los alavillenses y podamos generar más contenido, más investigaciones y enriquecernos constantemente con la comunidad. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Hugo, muchísimas gracias por esto, que la verdad que es un sueño hecho realidad. Hugo, ¿cómo inició todo esto? Bueno, como decía acá Romín, yo empecé una investigación, culminó con un libro, viene después. Y lo primero me sorprendió los materiales, la calidad de los materiales de esta biblioteca. No es la primera biblioteca que recorro, muchas, y en pocos sitios, eso lo dije la primera vez que se ve, pude constatar un acervo y una riqueza, y además un nivel de conservación, interés y de compromiso de toda la gente, de Claudia, de Romeo, de Marcelo, de Silvi, de Juan Manuel, de Maggie, de Natalia, no quiero olvidarme de nadie, y que además, bueno, me facilitaron. Y un poco así, viendo qué pasaba, salió la idea de, bueno, y si podemos hacer algo, vamos con Claudia, con Flor Huesa, con el equipo, con Romy, y bueno, vimos que no era sencillo, pero como dice Bebe Bio, una atleta paralímpica, si es imposible, se puede hacer. Y efectivamente, fuimos haciendo con mucha paciencia, de toda la parte del estativo, una computadora, una cámara de casa. Y pienso que va a ser algo muy importante por dos cuestiones centrales. Primero, para preservar materiales, la tarea central, allá que estén bien preservados, hay que pensar en los últimos 100 años. Y luego, por la difusión, porque la idea de construir un repositorio de una entidad notable y ponerlo a disposición de investigadoras e investigadores que desde una página web puedan acceder a estas fuentes es invalorable. Y después de haber atravesado esta situación de la que no hemos salido, donde las bibliotecas y los repositorios estuvieron cerrados tanto tiempo, algunos todavía están, o abren con enormes restricciones horarias, la posibilidad de tener las fuentes a un clic es extraordinaria. Y es exponer el orgullo. Saladillo tiene estos materiales y además los va a mostrar, los va a compartir
para todo quien quiera hacer una monografía, un paper y por las 50 tesis doctorales que se pueden hacer con los materiales que hay acá a simple vista de lo que vi. Así fue la idea. Por suerte se pudo materializarse, el aporte de los ingenieros fue notable, lucharon con el obstáculo permanente que fueron resolviendo, pero bueno, así avanza la ciencia y así avanza la humanidad. Así que bueno, es un orgullo para mí poder ser de los municipios. Gracias. Sería importante mostrarlo, ahora seguramente lo vamos a hacer, y bueno, los ingenieros que tuvieron a su cargo, tanto como Pato que tuvieron a su cargo el trabajo electrónico y de detalle para que esto funcionara, como decía Hugo, parte de cierto que se adquiere de forma inmediata, pero había que compaginar todo eso. Y no era una tarea fácil porque inclusive era una cuestión de inventiva local, ¿no? Es decir, cómo logramos educativo a nivel local y que permita funcionar en estos diarios grandes históricos de nuestro acervo histórico. Pero bueno, nos pareció el día que Hugo se acerca junto con Pablo, junto con Flora, a comentarme esta propuesta de lograr un microfilm de toda la documentación que tenía el municipio y lograr ese archivo. Y como lo habíamos hablado en su momento con Silvina, la posibilidad de difundir todo esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hacemos para difundir toda la rica historia que tiene Saladillo para que de alguna manera llegue en forma mayoritaria, ¿no es cierto?, a los saladillenses? Creo que es un paso trascendente, lo digo de una trascendencia, de una generosidad trascendente enorme. O sea, tal vez él lo minimice y yo lo valoro en su justa dimensión. Le está dando al Saladillo, está regalando al Saladillo, porque toda esta inversión la hizo él, personalmente, de un monto importantísimo. No quiere que diga el número, vamos a guardar esa reserva, pero la verdad que es una donación enorme, que no todos los hacen y que solamente lo pueden hacer aquellas personas que valoran la historia, que entienden lo que representa la historia para el futuro de nuestra vida, ¿no? De la vida de nuestros hijos. O sea, entender de dónde venimos, todo lo que pasó antes que nosotros, porque a veces parece que el humano, ¿no es cierto?, trasciende solamente en esa etapa que nos toca caminar por la tierra. Y sin embargo, caminamos rodeados de historia, caminamos, ¿no es cierto?, entendiendo que hay otras cosas que otros fueron protagonistas de nosotros. Así que bueno, esta donación que hace Hugo realmente tiene un valor enorme, que nos va a permitir trabajar con mucho más precisión, con mucho más seguridad, con mucho más garantía, que no tiene que ver con el edificio, que yo también decía a Romeo recién, que estamos diagramando para el principio del año que viene. Ustedes ven que hay algunos daños que se han originado en las últimas lluvias, y quiero decirlo también, aprovechar los medios acá para comentarles que van a ser las prioridades de las obras, tanto de esta como de la biblioteca Mitre, las prioridades de las obras del año que viene, a partir de seguramente enero, febrero y marzo del año que viene vamos a empezar a trabajar. Así que tal vez esto tenga que ver con el contenido, porque los edificios pueden estar, ¿no es cierto?, bajo un tinglado y funcionar igual, pero el contenido tiene que ver con nuestra historia. El edificio puede de alguna manera deteriorarse, lo que no se puede deteriorar es lo que está dentro. Y el recurso humano para esto también es fundamental. El educativo solo no funciona. Se necesita recurso humano comprometido, como lo tuvo Marcelo en su momento, como está Silvina ahora, como está Romy, como están todo el personal municipal, que de una manera u otra le pone su compromiso. No es un trabajo más del municipio, es un trabajo con mucha responsabilidad. Están cuidando parte de nuestro patrimonio, del más valioso, del que se puede perder muy fácilmente y hay que cuidarlo. Así que bueno, gracias Hugo, por supuesto, en nombre de toda la comunidad de Saladillo, realmente para nosotros es un orgullo que un saladillense haya pensado en su pueblo, a pesar de estar viendo más acá, en este regalo para Saladillo. Muy bien. Este fue un pedido personal. Saladillense, radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es profesor y licenciado en Historia, enseñó Historia Política Argentina en la carrera de Ciencias Políticas de la UAI y es docente de Historia Contemporánea en la carrera Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
es miembro de GEIP del Instituto Rabiniani de la UBA, publicó una colaboración en el libro colectivo Strikes and Social Conflicts Towards and Global History, Universidad Nova de Lisboa. Es coautor de Las penas y las vaquitas, estancamiento económico y declinación de la ganadería vacuna argentina en 1974 y 2007, y autor de Fuego Amigo, El ejército y el poder presidencial en la Argentina, en 1880 y 1912, ambos editados por Editorial Teseo de la Universidad Abierta Interamericana, UAI. Vamos a recibir entonces al autor, al señor Intendente Municipal, ingeniero José Luis Salmón, al subsecretario de Cultura, Educación, Derechos Humanos y Juventudes, profesor Pablo Sensi. Vamos a invitar también al concejal Marcelo Pereira, a Adriana Buglianoni. Bueno, buenas noches. Como decía Guillermina, estamos para hacer la presentación del libro de Hugo Quinterno, Campo Jurásico. Es un libro que arrancó una investigación hace algunos años, un par de años. Hugo, bueno, como lo decían, es docente de la UBA, licenciado en Historia, y tiene muchas investigaciones realizadas, y en este libro quería volcar algo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con los chacareros de la década del 60 y el 70, y bueno, creo que para eso tuvo que primero pensarlo, después buscar mucho material, y así fue como se encuentra en el museo, en el Museo Saladillo, en la hemeroteca, haciendo capturas, investigaciones, ayudado en ese momento por quien estaba en el grupo de investigación del museo, que es Marcelo Pereira, a quien le vamos a pedir que nos cuente un poco la experiencia de esos comienzos de la investigación, de lo que ahora ya es un libro terminado, pero queremos pedirle a Marcelo que nos hable de esos comienzos y de cómo fue el trabajo de investigación y toda la ayuda y el soporte que la hemeroteca del museo hizo para la investigación del libro de Hugo. Así que, Marcelo. Bueno, buenas noches. Un placer compartir con ustedes esta noche, ni más ni menos con la presentación de un libro que es, para mi modo de ver, uno de los actos culturales más sublimes. Más que de cómo fue el proceso de investigación, que de eso va a ir surgiendo de hecho de lo que pienso comentar, obviamente Hugo me adelantó un ejemplar de su libro y me voy a permitir hacer un breve comentario para que ustedes tengan una idea y sepan de qué se tratan y que ojalá los motive también a leerlos. Muchos de ustedes estaban desde el acto anterior por el Día de la Mujer rural, y esto habla de su mundo, de un mundo, el título del libro habla de un mundo perdido, en realidad Campo Jurásico, pero un mundo que no está del todo perdido y que hay muchas cosas para reivindicar, como recién se decía en el acto anterior, y muchas cosas para trabajar, para rescatar también. Por esas cosas que nos permiten los pueblos chicos, y puedo decir que Saladillo lo era cuando nacimos con Hugo, conozco a Hugo desde siempre. Nunca fomentamos la amistad, pero hay entre nosotros un aprecio que surge de encontrarnos cotidianamente en las calles, de compartir el patio de la escuela, de encontrarnos, lo recuerdo esto, revolviéndonos anaqueles de la biblioteca Mitre, o por haber vivido simplemente nuestras infancias en las inmediaciones de la cancha de Huracán, ahí en el barrio Falucho. Pero
hay otro ámbito en el que nos encontramos con Hugo que no era el de nuestra cotidianeidad, en mi caso menos que en él. Tengo la certeza de ese encuentro, aunque a veces uno se confunde con las fantasías que uno va construyendo a través de los años sobre los recuerdos de infancia, ¿no? Ahora sé que si ese encuentro ocurrió un martes. El mismo Hugo nos cuenta al iniciar su libro, en la introducción, dice: en la madrugada de cada lunes, martes y viernes, entre los años 1960 y 1980, mi padre trajinó los caminos rurales de un sector del partido del Saladillo, en especial los parajes de La Barrancosa, La Mascota y La Razón. Muchas veces, en tiempos de recesos escolares u oportunidades particulares, que pude acompañarlo en ese recorrido, que lo llevaba a recoger los hoy denominados productos de granja, en un conjunto de chacras agrupadas por itinerarios previstos, precisos y rutinarios. De un modo similar, a mí también me ocurrió que en el tiempo de recesos escolares era el momento en que tenía la oportunidad de disfrutar de algunos días de vacaciones en el campo. Y lo hacía precisamente en la zona de La Mascota, en la chacra de mi tío abuelo, don Ventura Moreno, o en la cercana de sus hijas, Hilda y Elba, casadas con Cheche y Victorín Pérez, respectivamente. Eran ellas un contundente caso de endogamia en la zona rural. Eran 3 hermanas Moreno casadas con 3 hermanos Pérez. Una de ellas ya vivía en el pueblo. El paraje, además, para mí era un tanto conocido porque mi papá creció en la zona de La Mascota. Entonces, apellidos como Bayoco, Recalde, Abarca, Gracio, Paulini, me eran familiares, y me eran familiares las anécdotas que de ellos se contaban. La chacra del tío Ventura constaba de un rancho de barro en 2 cuerpos, con techo a 2 aguas de chapa, puertas de madera y ventanas pequeñas. La habitación principal y el lugar de reuniones era la cocina, donde había una mesa larga y un banco de madera y bancos de madera. La cocina era leña y era alimentada para mantenerse encendida con marlos que los chicos nos ocupábamos de ir a buscar a una troja que estaba junto a la desgranadora de maíz para alimentar a las gallinas. En el patio estaba la bomba de agua, la batea, y había un jardín muy cuidado, con prolijos senderos bien marcados con medios ladrillos puestos de puntas o culos de botella. Todo ese espacio estaba rodeado por un alambre tejido y una puerta que también era de alambre, la que había que cuidar que quedara bien cerrada para que no se metiera ningún animal y arruinara el jardín. Desde luego estaban presentes los perros, que para esto sí tenían vía libre, incluso en la cocina. Detrás del rancho había un gran monte de eucaliptus, poblado por pavos, patos, gansos, gallinas, muchas gallinas, que anidaban libremente entre las plantas o en tarros de galletitas, puesto para que allí anidaran y pusieran sus huevos. Tengo el recuerdo de haber sido el hazme reír de todos por mis propios hábitos camperos, cuando un gallo se cansó de correrme alrededor de una casilla que estaba allí parada. En aquel monte estaba también la letrina, que además de la incomodidad de estar atrás de la casa, no contaba con los accesorios mínimos que todos imaginamos en un baño.
En la parte de adelante había un gran galpón de chapa, donde se apilaban bolsas de cereal, se guardaban herramientas de todo tipo, los aperos de los caballos, y allí descansaban un viejo sulky junto a un moderno tractor y una camioneta. Afuera, a la sombra de un sauce, estaban abandonados una vieja chata, un arado de mancera, algunas sembradoras donde nosotros jugábamos a hacer labriegos. En el otro extremo había un molino de agua con un tanque australiano y un cuadro con algunas vacas, unos caballos, unas pocas ovejas, en un cuadro contiguo sembrado de maíz. Hacia otro lado, en la parte más baja del campo, había una laguna semipermanente y en su cercanía el chiquero de los cerdos. El día comenzaba muy temprano con el desayuno, el que se hacía prácticamente en silencio porque había que escuchar la radio donde se informaba de las operaciones del mercado y los valores de los productos del campo. Luego cada uno partía en distintos rumbos a realizar sus tareas hasta el mediodía, cuando un buen puchero nos reunía nuevamente a todos en la cocina. Luego la siesta obligada y a continuar las tareas hasta el anochecer. Un sol de noche cuyo fuelle había que accionar para avivar, para darle fuerza, alumbraba la cena. Y luego en las habitaciones una lámpara querosén de luz vacilante nos acompañaba hasta dormir. Así era más o menos la rutina, casi todos los días. En las casas de las hijas, casadas con los Pérez, la construcción era un poco más sólida y se contaba con ciertas comodidades, como por ejemplo tener un baño interior con sus correspondientes accesorios, o tener un equipo con baterías que permitía a la noche contar con luz eléctrica y, si el clima acompañaba, hasta poder enganchar alguna señal de televisión. Los productos también estaban mejor organizados, gallineros bien construidos, un lugar para la huerta, montes frutales. La jornada era más o menos similar. Saliendo del campo del tío Ventura estaba la tapera de Juana Saralegui, si mal no recuerdo. Era un rancho abandonado lleno de leyendas misteriosas para los más chicos. En realidad era el testimonio de alguien que había adelantado la partida, un camino que más tarde que temprano seguiría la mayoría. Pero entonces todavía había mucha vida en la mascota, y no solo vida de trabajo, sino también vida social, vida para disfrutar. Siguiendo el camino, que más que un camino era una huella de difícil tránsito en tiempos normales, y cuando las lluvias se hacían frecuentes y llegaban, como se decía, las inundaciones, se volvía intransitable. Siguiendo ese camino, digo, se llegaba a un cruce donde estaba el almacén de los Gracias. Este era un lugar de encuentro donde se compraban las provisiones más urgentes, aquellas que no podían esperar hasta la próxima ida al pueblo. Pero también era un lugar de reunión, un lugar para enterarse de las últimas novedades, para compartir una partida de naipe, disfrutar de un vaso de vino, a lo que se sumaban también el juego de las bochas, la taba y algún domingo alguna carrera cuadrera. Llegó incluso la mascota a tener un equipo de fútbol que jugaba en la Liga Agraria. No faltaban los bailes de campos y las celebraciones religiosas para pedir a Dios y a sus santos buen tiempos para el momento de la siembra y la cosecha. Frente al almacén estaba la Escuela 31, que los vecinos ayudaron a levantar porque era indispensable tener un lugar
donde pudieran educarse sus hijos. Tengo el recuerdo en mi memoria de mi primo Oscar volviendo a caballo de la escuela. Para mí era una imagen increíble, como sacada de un cuento. Los martes eran un día distinto y esperado en la chacra. Esos días, a la mañana, llegaba el camión de Quinterno, el acopiador, un Dodge modelo 60, con el que visitaba a todos los productores de la zona. Él venía principalmente a comprar huevos, pero también algunos pollos y algunos cerdos en la época de las fiestas. Y también traía alimento balanceado para las gallinas y provisiones. Es azúcar, yerba, fideos, nafta blanca para la plancha, papel y tabaco para armar cigarrillo y un sinnúmero de encargues. Esto último Quinterno lo hacía como un servicio a sus clientes, no era ese el rubro principal de su comercio. De este mundo, que para mí hacía las veces de colonia de vacaciones y que para Hugo era un espacio y un tiempo compartido con su querido padre, de este mundo es del que habla Campo Jurásico. Libro que hoy Hugo pone en nuestra consideración, pero este es un mundo perdido, un mundo que ya no existe. Por razones que el autor se ocupa de analizar en profundidad, poco a poco fueron aumentando las taperas, como aquella de doña Juana Saralegui. La mayoría se radicaron en la ciudad, muchos vendieron los campos, otros los conservaron para arrendarlos a aquellos que apostaron su capital a algún sojero. Unos pocos pudieron reformularse adquiriendo maquinarias y trabajar de contratistas. Y nos cuenta Hugo en su libro. Del mismo modo, también mi padre consideró un día que ya carecía de sentido hacer unos recorridos en los que cada día encontraba más tranqueras cerradas con candado. Aunque mantuvo su negocio otro cuarto de siglo y siguió en contacto con muchos de sus antiguos clientes, no volvió a trajinar esos caminos. Cuando, mucho tiempo después, rehizo sus viejos derroteros, fue para acompañarme en esta investigación. Para entonces, una buena parte de su vida era un papel irreconocible. Si me he detenido en la descripción que he hecho, no ha sido lógicamente para hablar de mí ni de mi infancia. No hay un solo dato, créanme, de lo que he contado exprofeso y mucho más, que no estén contenidos y analizados en su justo contexto por Hugo Quinterno. Cuando supe de su proyecto y fundamentalmente su motivación, esto era seguir el derrotero de la vida laboral de su señor padre, imaginé una obra que suponía de un alto contenido, pero mucho más modesta en su volumen. Él mismo me manifestó cuando la terminó. Al final quedó un libro de 492 hojas, pero ciertamente cada página tiene su justificación y es una alegría que no nos haya privado de ellas. Con datos precisos y cuidadosamente analizados, obtenidos de censos, planos catastrales, la hemeroteca del museo, el libro de actas de la cooperadora de una escuela rural y el testimonio oral de su padre y muchos de sus antiguos clientes, nos introduce en un mundo que, aunque fenecido, tiene que ver con nuestras raíces profundas y nuestra idiosincrasia de pueblo rural. Primero nos pone en contacto por los avatares que pasó la producción agropecuaria de nuestro país en el largo siglo XX. Siglo que se inicia teniéndonos como principales socios de Gran Bretaña,
la principal potencia de entonces, y que culmina con un campo prácticamente despoblado y dedicado a pleno a la producción sojera. Se focaliza luego en la región de Saladillo y sus condicionantes geográficos, al estar inserto en la cuenca deprimida del Salado, sujeto a los constantes ciclos de inundaciones y sequías, problemática que, a pesar del peso específico que tiene la producción de estas tierras, todavía no ha tenido una solución adecuada. En este proceso productivo y la colocación final de esos productos es el de los transportes, por lo que se detiene a analizar en profundidad el surgimiento y el ocaso del ferrocarril, de los ramales del ferrocarril oeste, luego llamado ferrocarril del sur, y finalmente ferrocarril Roca, y también del ferrocarril provincial, o conocido también como ferrocarril a Meridiano 5, que atravesaba nuestro partido. Saladillo llegó a tener 13 estaciones en todo su partido, y no había punto que no tuviera cercana una estación de ferrocarril accesible. Luego hace lo propio analizando la red de caminos rurales y rutas, y le presta especial atención por su trascendencia a lo que significó la pavimentación de la ruta 205, la ruta 63 y la 51. Hace un análisis de cómo se dio la distribución de la tierra en la zona desde los tiempos de la enfiteusis, pasando por las grandes estancias, algunas experiencias de colonias, los arrendatarios, los desalojos de los arrendatarios, hasta llegar a la multitud de chacras que caracterizan al partido de Saladillo. Y ese análisis se ve enriquecido con pequeñas biografías de quienes fueron sus propietarios a lo largo del siglo XX. En un exhaustivo estudio de los censos, partiendo desde aquellos tempranos cuadros estadísticos de José Antonio Rossi hasta los más recientes, estudia la composición de la población, donde lógicamente era 100% rural desde antes de la población del pueblo, para terminar siendo prácticamente urbana en su totalidad en las postrimerías del siglo XX. En las mismas fuentes analiza también los tipos de producción, donde sobresale la ganadería, pero la agricultura le va ganando hectáreas paulatinamente. Pero no todo ha sido vaca, trigos y maíz. La producción porcina y aviar ocuparon lugares destacados en el agro saladillense. Y en efecto, hacia 1937, Saladillo era el primer productor provincial de cerdos y se ubicaba en el tercer lugar a nivel nacional. Del mismo modo, hacia 1960, Saladillo ocupaba el primer lugar en la cantidad, en la existencia de aves de corral y en la producción de huevo. Este es un tema central en el objetivo del libro de Hugo. Por eso él se detiene a analizar en profundidad ese sistema de producción porcina, avícola y particularmente la producción de huevos. Considero que en el futuro todo investigador que quiera estudiar la historia de la producción agropecuaria, trascendiendo a la ganadería mayor y a la agricultura, necesariamente va a tener que pasar por la lectura de Campo Jurásico. Todo este mundo productivo generó un entramado social del que de algún modo di cuenta en mi descripción inicial. Almacenes, bares, escuelas, bailes, carreras, partidos de fútbol, reuniones políticas o religiosas, todo lo cual daba cuenta de la vigorosa comunidad
que vivía en el campo, rompiendo aquella imagen del hombre de campo como aislado y solitario. El acceso a los libros de actas de la cooperadora de la Escuela 40, así como también del Club de Madres de esa escuela, de la zona de la Barrancosa, le permitió realizar un seguimiento del surgimiento, el impulso y posterior ocaso de esta escuela rural, conforme a lo que fueron los tiempos dorados y la paulatina desaparición de ese mundo chacarero. Es con toda esa contextualización que les estoy diciendo que recién sobre el final del libro se permite abordar el derrotero de su padre como acopiador, el incansable recorrido por caminos, el cultivar la relación comercial y la amistad y ser el nexo entre los productores rurales y el destino final de sus productos, el Gran Buenos Aires, principalmente en las zonas de Temperley y La Ferrer. La historiografía bonaerense tuvo su gran impulsor en Ricardo Levene, principalmente con el concurso de monografías de historia de los pueblos, de la que participó Manuel Ibáñez Frocha con su libro Apuntes para la historia de Saladillo, y también los congresos de historia de los pueblos, en cuya primera edición en 1950 participó don Orlando Sanguinetti. Hacia 1983 se produjo una renovación historiográfica en el que, con el aporte de muchas de las universidades con que cuenta la provincia de Buenos Aires, se han desarrollado agendas temáticas de investigación, abandonando los grandes relatos. La historia rural, por ejemplo, es una de esas agendas. En el caso de Saladillo, podríamos decir que todavía nos mantenemos bajo la impronta de Ricardo Levene, pero lentamente se van gestando producciones que se desarrollan bajo la nueva impronta de la renovación historiográfica. Por ejemplo, los seminarios de historia rural que se realizaron en el museo, organizados por el CEAR, Centro de Estudios de la Argentina Rural, dependiente de la Universidad de Quilmes, va en esa línea. Este trabajo de Hugo Quinterno va también en esa línea y constituye para nosotros un aporte invalorable. Así que felicitaciones, Hugo, por esta obra y el reconocimiento en la figura de tu padre a todos los trabajadores rurales de la zona de La Mascota, La Barrancosa y La Razón, pero fundamentalmente gracias. Muchas gracias por tu generosidad que se dio de un modo tangible en tu donación hoy en el museo, pero gracias también por esta obra que yo y tantos otros, sin lugar a dudas, leeremos una y mil veces. Muchísimas gracias. Gracias, Marcia. Bueno, Adriana Buglianoni es secretaria de investigación de la Universidad Abierta Interamericana. Son parte fundamental, creo, también en la creación de este libro, porque bueno, la universidad fue quien, a través de su editora, financió el proceso de impresión, etcétera, etcétera, para que este libro se concrete y lo tengamos hoy en papel para poder leerlo entre todos. Así que bueno, gracias Adriana por estar acá y te escuchamos ansiosos. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Arianda Buglianoni, es un poco complicado, no se preocupen, suele suceder. Y soy, como bien nos acaba de contar, bueno, y soy la secretaria de investigación de la universidad. En primer lugar, quiero agradecer a toda la mesa. Quiero agradecerle a toda la mesa y a los asistentes, a todos los asistentes, y hacer extensivo mi agradecimiento a Hugo por haberme invitado
En segundo lugar, quiero felicitarlo por su arduo trabajo y hacer extensiva esta felicitación de lo que es toda la universidad y la Vicerrectoría de Investigación que formo parte de ella. Y contarles un poco que la universidad promueve este tipo de investigaciones de calidad, que puedan ser proyectadas a la sociedad sus resultados, que no queden solamente meramente en un trabajo del investigador en medio de cuatro paredes, sino que pueda ser accesible a todos los que les interesa un poco las temáticas que abordan los investigadores de la universidad. Y esta difusión se hace a través de distintas formas y obviamente la universidad financia todo este tipo de proyectos para que puedan ser, digamos, de alguna manera volcados después a la sociedad. Creo que la historia o nuestra historia, la historia de los distintos pueblos, la verdad que yo debo reconocer que tenía una visión totalmente típica, aunque he participado o he estudiado sobre sociología agraria. Uno siempre tiene como una mirada de la Pampa o de la región pampeana muy homogénea y muy poco conocimiento. Yo me dediqué a la ruralidad de la zona de Santiago del Estero, lejos de la Pampa, pero me sorprendió la diversificación que hubo, que bueno, un poco recién contaron acerca de las distintas producciones que no se limitaban solamente a la ganadería o posteriormente a la soja, ¿no? Toda esta producción muy diversificada que tenía Saladillo. Y yo creo que el repaso de nuestra historia, la posibilidad de conocernos, nos permite saber quiénes fuimos, quiénes somos y también cómo podemos construir nuestro futuro. Creo que eso se desprende de lo que fuimos y de lo que somos. Y creo que ese es el conocimiento que generan las universidades debe contribuir a este tipo de conocimientos que permiten, yo creo que en el fondo, la transformación de las realidades, que eso es lo que tiene que hacer la universidad, eso es lo que tienen que hacer los investigadores, ayudar y poner su granito y su sabiduría en pos de cambiar y transformar las realidades sociales. Puntualmente en relación a la publicación de libros en editoriales académicas, la universidad desde el año 2011 tiene este convenio de publicación con la editorial académica Teseo, donde publicamos las investigaciones de los originales, de los investigadores y de los docentes, que son evaluadas obviamente por un comité científico antes de su publicación y que se difunden tanto de forma impresa como en ebook y que a partir del 2014 son de acceso abierto. O sea que cualquiera que pueda entrar a la página de la universidad o a la página de Teseo puede descargarse el libro y puede leerlo. También hacemos esto con las tesis de nuestros graduados, lo hacemos también con los documentos de trabajo de nuestros docentes, investigadores, que aportan también el conocimiento de las cátedras y de su comunidad científica. Por todo esto, celebramos y valoramos el encuentro que marca la presentación del libro de Hugo, el resultado de su investigación y publicado en este editorial que tenemos acuerdo con la universidad. Quiero volver a agradecerte por la invitación, pero además te reitero mis felicitaciones porque el trabajo es excelente, con un nivel académico, no solo académico, sino con un nivel de detalle y de desarrollo que realmente es algo muy pocas veces visto. Hace mucho que no veo un trabajo de investigación tan logrado y bueno, te llevó mucho trabajo y lo recomiendo a todos si quieren saber la historia de Saladillo, que creen que la conocen, que lean el libro. Muchas gracias por todo. Bueno, José Luis Salomón es el intendente, quien ha apostado, como todos sabemos, a este tipo de desarrollos. Venimos del museo que hace unos minutos se puso en valor, se inauguró el estativo, que tiene mucho que ver también con este libro a través de la investigación de Hugo y demás. Bueno,
se le ocurre la genial idea de contribuir a lo que es el archivo digital que se creó el 31 de julio del año pasado. Y este estativo es también un material, un elemento que va a permitir que toda la biblioteca se digitalice y sea abierta y la puedan consultar quien quiera con un acceso a internet en cualquier lugar del mundo. Va a poder tener la historia de Saladillo a través de la biblioteca y a través del estativo que Hugo gentilmente donó. No solo el estativo, sino también todo el proceso de investigación para crear ese estativo se hizo con cerebro y con mano de obra acá de Saladillo, así que bueno, también ese estativo se va a reproducir y seguramente en Saladillo se crea una pyme que va a abastecer de este tipo de elementos a varios museos de otras ciudades y seguro provincial y nacional. Así que bueno, gracias Hugo. En esto tiene mucho que ver, por supuesto, José Luis con toda la tarea que él hace muchas veces en silencio, porque bueno, el área nuestra a veces hay muchas cosas que se ven, pero hay muchas cosas que se trabajan en silencio y siempre es el empuje de José Luis. Así que bueno, seguramente va a tener mucho que decir acerca de este libro y bueno, y la construcción de identidad que todas estas cosas generan para los saladillenses. Gracias, Pablo. Bueno, por supuesto, agradecerle a Hugo y esta posibilidad que nos da de estar hoy acá juntos reunidos y disfrutar de este momento histórico. Y a Ariadna y a Marcelo, que he hecho una descripción, la verdad que cuando hablaba nos ubicaba en el campo. Yo no soy hombre de campo, como dije hoy, pero hemos participado de esto que decís vos en nuestra infancia, de alguna cuestión, ¿no es cierto?, de pasar algún día en el campo y vivir en parte, como decía, y Ariadna de alguna manera reivindicar el rol de la universidad como la universidad pública que tiene esta posibilidad de hacernos vivir parte de nuestra historia a través de darle oportunidad a las personas como Hugo para que de alguna manera lo puedan describir y transcribir en un libro. A Hugo lo conozco de muy chico prácticamente fuimos creciendo paralelo, no fuimos amigos, no tuvimos vínculo directo, sí tal vez indirecto, algún vínculo indirecto tuvimos, pero era inquieto, intenso, así como se lo ve ahora, y algo hacía pensar de que Hugo estaba llamado a hacer algo trascendente en su vida. Porque se destacaba en el grupo de jóvenes de esa época, no sé si vos, Marcelo, tenía una impresión, él hacía cosas que habitualmente los jóvenes no hacían, de mucha lectura, de preocuparse, de meterse en las cuestiones políticas, me acuerdo, era muy... no sé si de mucha participación, pero de mucho debate política, me acuerdo, de mucho debate político. Inclusive era el comentario de los chicos, los jóvenes, un tal Hugo Quintano que tenía esa inquietud desde muy jovencito. Nos llevamos muy poquitos años, pero Hugo tomó un camino que creo que este acopiador de alga y huevo le permitió tomar, que es ir a la universidad. Uno de los tantos privilegios, lo decíamos antes, cuando de alguna manera reconocíamos a la mujer rural, la importancia del trabajo que se hace en el campo para que nuestros hijos tengan la posibilidad que ellos tal vez no tuvieron. Tito de alguna manera le permitió a Hugo y a Javier hacer eso, acopiando, haciendo el trabajo sacrificado, de viajar a todos esos parajes rurales y después de alguna manera también comercializarlo, ¿no es cierto?, en el Gran Buenos Aires. Y también en esas cosas nos vincula, yo vengo de una familia de transportistas que recorrimos durante muchos años, y me tocó acompañar de muy chico, de 7, 8, 10, 12 años, los parajes rurales y los grandes almacenes que caracterizaban a los parajes rurales. Así como había 13 estaciones, como decía Marcelo, había muchos almacenes rurales que prácticamente, junto con la escuela, eran el encuentro, el lugar de encuentro, el lugar de disfrute, el lugar de informarnos, de tratar de mantenernos, ¿no es cierto?, al día con lo que pasaba en la sociedad que nos rodeaba, que parecía muy lejano. Lo que habla Hugo acá, y su título parece que fuera de muy lejano, Campo Jurásico, parece que fue algo, cuando hablamos de Campo Jurásico estamos relacionando con los dinosaurios que nadie conoció. Sin embargo, en el Campo Jurásico es algo que él y yo y Marcelo y todos los que estamos acá conocimos. Y ese proceso de transformación no es que tiene 1000 o 2000 años.
1960 a 1980, en el peor de los casos 60 años, en el mejor 40. Y eso habla mucho de la Argentina, en algunos casos que perdimos. Yo me marqué muy acá algo que también comentaba Marcelo, el papel de la infraestructura, de ferrocarriles, rutas y caminos. Eso que era tan común en esa época y que parecía que nunca se iba a perder, que eran los ferrocarriles, se perdió. Y quedaron tal vez como pilar fundamental las escuelas, porque los almacenes también dependían mucho de esos servicios de transportes. Y las escuelas hoy se transformaron en un lugar de anclaje de mucha gente que sigue estando en el campo. Cada vez menos, por supuesto. ¿Por qué? Porque tal vez los medios de transporte permiten que con cierta frecuencia y periodicidad mucho más cercana puedan ir a la ciudad, cosa que antes no lo podían hacer de la misma manera. La Argentina se transformó en algunas cosas para bien y en otras cosas seguramente para mal. Todos añoramos de alguna manera el ferrocarril. Ayer en la festividad de la Virgen, un vecino que es también formador, porque está en la escuela agropecuaria, me hablaba de la importancia del ferrocarril y me instaba como intendente a reunirme con los intendentes de la zona para que vuelva el ferrocarril de Saladillo. Y le digo, el problema del ferrocarril no es solamente la locomotora o el tren, son las vías, es la infraestructura. Y eso es lo más pesado, lo más complicado, lo que más perdimos. O sea, cuando perdemos la infraestructura, nos cuesta de alguna manera recomponer esos servicios. Creo que Campo Jurásico nos traslada a un mundo que parece lejano, pero que no lo es. Todos los que están acá, que hoy recibieron reconocimiento, lo vivieron. Y algunos lo vivimos desde la infancia. Entonces es como que de alguna manera nos vuelve y nos permite recuperar la historia desde la formación, desde el conocimiento. No de aquello que podemos suponer que fue. Creo que todo lo que Hugo seguramente vuelca en este libro, que por supuesto no he leído, que me lo acaba de dedicar inclusive, nos permite recomponer la historia desde lo que él realmente vivió, de lo que sintió, de las emociones, de las tristezas, y de ver cómo eso se venía de alguna manera reduciendo, achicando, y se iba perdiendo. Hugo nos permite generar nuestra cultura, nuestra historia, dejar un libro que recopila parte de esa historia tan rica que tiene nuestro museo, nuestro catastro. Ahí, en un momento, justo relojeando algunas hojas, acá está la esposa, lo nombró Oscar Luque, un amigo en común, la esposa de Paulina, que hoy nos dedicó un poema, que fue muy importante para vos, como lo fue Marcelo y como lo fueron todas las chicas del museo, para que vos puedas tener toda la información posible de Saladillo y recopilar esa historia. Solo aquellos que tienen una condición como Hugo, esos sanos, esos loquitos sanos que de alguna manera todas las comunidades tienen, que alguna vez dicen quiero dedicarle parte de mi vida a estas cosas, solo ellos pueden lograr recopilar parte de nuestra historia. Habitualmente nos vamos de esta vida y se van perdiendo mucho de eso que formó parte de nuestra historia. Hoy hablamos en el museo de la importancia que tiene generar reportajes con gente que realmente hoy vive todavía y que tiene información precisa de lo que fue nuestra vida en el pasado reciente, de 40, 50, 60 años atrás, que cuando dejen y den el último paso en esta tierra, se pierde, y se pierde para siempre. Y hay que rescatarlo y hay que conseguir que estas cosas sucedan. La universidad, tal vez el municipio en sus distintas expresiones, permitieron que una persona inquieta, intensa y con un grado de locura sana, hoy nos regalara este libro. Gracias, Hugo. Y por esta presentación. Gracias, Pablo. Bueno, gracias para todas las personas que están hoy, antes que nada, por compartir esta noche. Para mí es una noche maravillosa. Cuando uno hace un libro, lo termina, no importa que después vaya a escribir uno más lindo. El libro que está escrito es el mejor, eso lo decía un gran profesor y es cierto. Y compartir
justamente esta especie de ofrenda, que es hacer un libro, venir, presentarlo en el lugar donde yo nací, donde crecí, con gente querida, y además, sobre todo, como un homenaje para mi querido viejo. Es una noche, además, importante, hoy es 9 de diciembre. Hace 36 años se dictaron las condenas contra los genocidas. Terminó el juicio de las juntas. Es un hecho por ahí poco conocido, pero es una noche pesada, un día pesado en la historia argentina. No, Campo Jurásco. Campo Jurásco es más relajado, tranquilo. No podría haber hecho este trabajo, esta investigación, sin el aporte de una enorme cantidad de personas. Creo haber nombrado los agradecimientos a la mayoría de ellos, pero por ahí me escapé, me olvidé de alguien. Bueno, Marcelo fue el primero que comenté la idea, la fue viviendo más o menos, a detalle de avances, luego tuvo la generosidad de ser comentarista. Antes que nadie la conocieron Ariadna y Mario Latuada, de Uruguay, de la Rectoría de Investigación. Mario además escribió el prólogo, tiene la obligación de conocerlo, pero es una de las autoridades más importantes de historia rural de la República Argentina. Cuando uno dice Mario Latuada en el mundo de la historia rural, junto con Osvaldo Vázquez, con otros como Alfredo Puricelli, cita a un grande. Y bueno, escribió este prólogo, muy rico, muy lindo, muy placentero. Después, por supuesto, la gente del museo me dio una mano extraordinaria. Marcelo, Claudia, Silvina, Romina, Natalia, Juan Manuel, Mani, desgraciadamente desaparecida. Fue importantísimo. Como tanta gente de otras bibliotecas, de otros repositorios, no voy obviamente a nombrar a todos ellos. Lo mismo de la Biblioteca Mitre, el lugar, como digo, donde empezó mi amor por la lectura, donde se germinaba esa semilla de locura sana que decía José Luis. Y bueno, y Oscar, y con él, como digo, en los agradecimientos, con el homenaje a todas las personas, las víctimas de la epidemia, que fue muy importante en su experticia con el tema de los catastros, me facilitó muchos materiales y de tanta gente más. Verdaderamente, Lolo Espino, la que está acá, lo redescubrí en los diarios, en las columnas del Argentino, que escribió con tanta pasión en los años 70, en los años de plomo, cuando no era sencillo escribir, no era sencillo sobre todo criticar. Escribir uno podía escribir, sí, pero no era sencillo criticar, después por teléfono me tiró unos buenos centros para ayudar, y a tanta gente más, Carlos Ripoll, bueno, que sin esas personas, no digo que no se podría hacer, pero habría sido enormemente más difícil. Por supuesto, lo digo en todo momento, esto es un homenaje a mi padre, antes que nadie. En buena medida cuenta su vida comercial fundamentalmente, pero también algunos aspectos de su recuerdo. Las charlas con mi viejo fueron determinantes para llenar muchas de las cuantiosas páginas de este libro, pero también me dio pistas muy buenas para buscar esa joya, ese tesoro que hay en el Museo de Saladillo, que es una biblioteca, una de las más importantes probablemente de la provincia de Buenos Aires, una verdadera perla que hay que cultivar, que hay que difundir, que hay que alentar, pero sobre todo que hay que preservar para que sus materiales puedan seguir disponibles para quienes deseemos investigar. Y en eso tuvo mucho que ver alguien que no está, que es Fernando Volonté. Tornó esos materiales, pero además fue desde su periódico, fue claramente un
permanente, también su padre, Miguel Ángel, permanente observador de la realidad local, un analista, un denunciador, y por su formación, ingeniero, pero que también tenía muchos conocimientos de hidráulica, un estudioso de la problemática del salado, ¿no? Una cuestión que no puede pasar de largo cuando uno va a estudiar la producción de un partido como Saladillo. Sobre el trabajo, ya Marcelo se explayó muy bien, para hacer una primera lectura, es muy buena, ¿no es cierto? Se revisó todo. Este trabajo también tenía un desafío más para mí, que es hacer algo académicamente publicable, ¿no? Podía ir con Mario y con Ariana, con un recuento de anécdotas, hacer algo académicamente, tratar de hacerlo serio, y también intentar hacerlo legible para quien no tiene por ahí, bueno, la formación o los intereses de quien lee en clave profesional. Para el lector, la lectora, que se interesa, que se aproxima y que quiere verlo. Y bueno, cada uno hará su lectura, cada una sacará sus conclusiones. Esto es lo bueno de los libros, justamente. Una campaña italiana que promociona el Diario de la República, y como en este caso la traducción es casi literal, es fácil decirlo en castellano. Más libros, más libres. En la medida que el conocimiento se difunde, nos enriquece, nos da mayores elementos. Por eso la iniciativa de la UAI, en este convenio con Teseo, de dejar abiertos los materiales para descarga legal, gratuita, a mí siempre me parece una cosa formidable. Los 3 trabajos que publiqué con la UAI están con estas condiciones, y creo que el conocimiento, que puede ser muy bueno, pero que quede encerrado en un anaquel de una biblioteca, no existe. Es decir, los libros son las personas que los leen. El resto puede ser papel o ahora incluso un recurso electrónico. Así que esas fueron mis motivaciones. Yo nunca pensé, honestamente, en mi campo profesional siempre estuvo más vinculado a la historia contemporánea reciente, que es lo que enseño, a la historia política argentina, que fue mi tesis de licenciatura y libro sobre el ejército. Nunca pensé hacer un trabajo sobre Saladillo. Verdaderamente. Después, bueno, en algún momento, bueno, ahora que vamos a ver para el viejo, ¿verdad? Se postergó, después lo hice. Pero en la medida que me sumergía en los ejemplares del argentino y lo combinaba con los recuerdos y con otras cosas que iba leyendo, me entusiasmé terriblemente. Hoy día, si me preguntan cuáles van a ser tus futuras investigaciones, y bueno, por lo menos tengo 2 ideas en mente, y las 2 tienen que ver con Saladillo. Por un lado, esa vida cultural y literaria fascinante que hubo en este partido entre los años 50 y 80. Por otro lado, cosas de historia política en un municipio muy particular. Y me gustaría ir hacia allá. Son elecciones. Dicen que uno no elige el lugar donde nace. Y es cierto. Uno no elige los padres. También es cierto. Pero lo que sí decide es volver al lugar donde nació y creció y amar a los padres. Es decir, también es una elección de vida. Y en este libro pude sentir que hice las 2 cosas. Que elegí volver a Saladillo para hacer este trabajo, ver, desarmarme de muchas cosas, para hacer, me ayudó mucho. Era absolutamente ignorante sobre la historia de Saladillo, debo reconocerlo, pero en la investigación lo que valen son las preguntas, no las respuestas. Las respuestas son provisionales. Hoy están, mañana las ponemos de cabeza y empezamos de vuelta. Por eso Nikita Khrushchev decía, los historiadores son personas peligrosas, ponen las cosas al revés. Tenía razón, no era un elogio justamente, ¿no? Queda claro. Y también, ¿no?
2 años y medio de investigación que compartí con mi viejo. Se nos fue un poquito antes de que terminara el trabajo, tal vez por su propia timidez, digamos, lo habría impactado mucho. Antes de eso, antes de perderlo, hasta 15 días antes de que muriera, todavía seguíamos hablando cosas del libro. Esas charlas mientras ardía la brasa y preparábamos un asado todas las noches, me permitieron llegar a él como nunca antes, en 50 y pico de años, había llegado. Meterme y hablar de cosas, no sé si alguien se las había contado a alguna otra persona alguna vez. Bueno, ese fue un viaje extraordinario. Solamente justifica haber hecho el trabajo, terminarlo, del mismo modo que contactarme o meterme en una fuente, un repositorio tan rico como el que tiene el museo local, con su enorme relación de voluntad de los diarios, fue algo fascinante, verdaderamente. Escribí este libro con un gran entusiasmo, fundamentalmente. Es decir, me podrá gustar o no, se podrá coincidir o no. 2 cosas puedo decirles. Primero, que lo que está escrito acá no lo van a leer en otro lado antes, esto es seguro. Y que es un libro escrito desde el corazón, con un enorme amor por las cosas que vi, por mi vocación, por la historia, y fundamentalmente por la vida de mi viejo, y a través de él, de todas las personas, ¿no? Todas estas 50 casi familias que él recorría, y la costa, en la Barrancosa, en La Razón. A muchos tuve la suerte de conocerlos, están ahí, y también, digamos, un homenaje a ellos y a ellas, porque hay un capítulo de la Escuela 40 donde hablo del Club de Madres, que es un caso de microhistoria que inserto gracias a haber conseguido una fuente muy importante, y ahí agradezco a Soledad, la maestra de la Escuela 40 particularmente, ya me estaba olvidando de alguien. Ahí van a ver cómo la Escuela 40, como cualquier escuela rural que era el motor de una comunidad del campo, solo se hizo porque había un grupo de chacareras que se dijeron: a esto hay que hacerlo. Primero tuvieron la escuela, después no, pero tenemos que tener un edificio de material. Lo hicieron un edificio de material. Y el día que llegaron, y bueno, a partir de ahí la comunidad perdió fuerza y fue reemplazada por el Estado, a veces con acierto, a veces con consecuencias verdaderamente lamentables. Pero es este mundo perdido al que pude volver, al que pude presentar. Como les dije, fue un orgullo para mí poder hacerlo, poder dejarlo, poder volver a Saladillo a presentarlo, poder honrar la memoria de mi padre. Fue un recorrido intenso, como le gusta decir a José Luis, y supongo que esa intensidad está en la narración, pero muy gratificante que merece esta noche maravillosa que para mí hemos tenido, y que les agradezco profundamente que me hayan acompañado. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, decir algo, habilitamos el espacio, el micrófono. Preguntas, lo que quieran. Yo quiero agregar una cosa. Si el señor sabía que Saladillo fue uno de los exportadores más importantes de pera a Europa. La producción frutal fue muy importante. Yo lo digo en el capítulo 4, cuando hablo de la producción. No tenía el dato puntual de la producción de la exportación de peras, pero había una producción muy diversificada, donde los frutales tenían una gran importancia. Lamentablemente no todos los censos los midieron por partido, por departamento, y esto hace difícil
no tener datos concretos, pero cuando se los midió en el censo del 37, ya el del 47 no los midió por departamento, por ejemplo. No eran, digamos, eran un rubro del producto local significativo. Por supuesto, no se comparaba con los cerdos o con los huevos, ¿no? Los huevos de Saladillo en los años 45-46 iban a Gran Bretaña, venían los ingleses al galpón de Skenardi, acá nomás, y desde este mismo galpón salían millones de huevos para el mercado británico en la inmediata posguerra. Se le ponía a cada uno un sello. Eso fue parte de las cosas que, como me contó mi padre, que trabajó justamente ahí. Pero sí, había cítricos, había producción de cáñamo para la fábrica de alpargata de los hermanos Martínez. Era una paleta riquísima de cosas, ¿no? Y sin duda, con la soja mucho más, hay mayor rentabilidad, pero ese también es un mundo perdido, ¿no? El mundo de la producción. Hoy en día se puede ver en los campos muchas plantaciones, plantas de peras viejas de muchísimos años. Y yo le hizo de las peras, lo sé porque mi suegra me contó que una persona que estaba almorzando un día en un restaurante de París vio cajones de peras de Saladillo. Me lo contó como una anécdota. Sí, pero es perfectamente compatible. Cuando yo hablo de la producción, ¿sabes? 40, 50, 60, se ve. Perdón, en los años 60 Saladillo era uno de los más grandes productores de papas de la provincia de Buenos Aires. Cuando todavía Balcarce no se había súper especializado. Había una cosa, un fenómeno muy estacional, pero muy importante. Agradecerte, digamos, porque la verdad que los que provenimos del sector rural nacimos en el campo y todavía tenemos ese vínculo con el sector rural y particularmente en la zona de la Barrancosa. Mientras Marcelo por ahí va haciendo el relato y todo eso, como decía José Luis, imposible no sentirte identificado, porque a todos nos ha pasado algo parecido, ¿no? Y por ahí esto del acopio, que yo no tengo presente, digamos, una cuestión etaria, quizás la imagen de tu padre yendo, pero sí de Grassi, que por ahí en algún momento Checho Grassi era el que hacía el acopio después en los últimos años en la zona. Así que la verdad que con mucha intención y ganas de poder leer el libro para refrescar un poco algunas historias que por ahí uno desconoce y revivir otras que sí conocemos. Y por ahí la pregunta puntualmente, vos mencionabas que se podía adquirir a través o leer a través de la plataforma digital y si hay alguna otra posibilidad de adquirirlo, digamos, de manera... El libro es lindo leer el libro, digamos, ¿no? Más allá de lo digital, el libro... Como decía Leonardo Fariña, el físico. El físico. La viva. Sí, también hay físico, Vladimir. Esta editorial trabaja mucho en demand, por ahí podemos un librero acá local gestionar o variarlo también. No tengo problema de hacer el contacto con la editorial que trabaja, justamente, de los notables editoriales se trabaja así, on demand, se bajan mucho los costos. Hay creo que todas las posibilidades para estar, pedí especialmente en su momento hacer una cantidad mayor de libros físicos justamente para facilitar su distribución. Y bueno, y también está tu familia, en el capítulo de la infraestructura, ¿no? Ahí yo cito donde mandan a arreglar el callejón de Huillovich en la Barrancosa. Gracias, muchas gracias. Al intendente López, que era el jefe de la comunal en aquel momento. Le reclamaban. Son terribles, Luis. Yo quería agregar una cosa, de la importancia del ferrocarril, lo que fue el ferrocarril. Yo me crié en Blaquier, infancia y la primaria en Blaquier. La importancia de la escuela, tuvimos unas maestras grandiosas, pero con un grado de conocimiento, yo me doy cuenta ahora, comparando la educación de ahora con la que yo recibí, nada que ver, nada que ver. Además de eso, el ferrocarril, mi padre era administrador de un campo, de una estancia de un Blaquier, y se cargaba la hacienda que se mandaba al mercado en el ferrocarril. Lo importante que fue el ferrocarril. El tren cuando llegaba, pasaba un tren que iba a Zapala, tenía salón de comedor.
Y el diésel, que le decíamos el diésel, traía los diarios, las revistas de La Plata. Las fiestas de la escuela se alquilaban los trajes en La Plata, las fiestas de fin de año. Yo me acuerdo de haber bailado el minué con un traje alquilado en La Plata. Sin duda, sí. Yo justamente me detuve en ese capítulo porque el ferrocarril además dividió al partido en 4 cuadrantes, casi iguales, facilitó mucho toda la cercanía. Aquí el Sarral, señor intendente, que creo que es el lugar más lejos. Correcto, más distante y con peor conexión, sí, más de 60 kilómetros. Peores caminos. Exactamente, sí. Ese reclamo bastante el trabajo, porque era un histórico que se hacía, cómo acercar a la gente a Blaquier. Bueno, después de que el buen amigo Invernici dejó de viajar a Blaquier, las cosas se hicieron mucho más difíciles. Y seguramente la Escuela 22 fue una pieza central de su vida, como fue la de tantas personas y todo lo que tenía la escuela alrededor. Discúlpeme, ¿su papá era Luis Interno? Ese era mi abuelo, mi papá era él. Yo me acuerdo de él entonces. Sí, Luis también era copiador. Llevaba este pan. Ella con una americana con caballos. Correcto, una chata. Incluso una vez un rayo le mató a los caballos. Ese era el hermano de mi abuelo, Rodolfo, sí, mira si soy bien. Que era comisionista. Eso fue en el año 56. Agarró una tormenta y le mató a los Interberto Benítez. Correcto, si era comisionista, si de los personajes, ¿no? Como los vendedores, ambulantes, que corrían la campana. Todos hemos vivido esa zona, incluso, por ejemplo, San Benito, sí. Teníamos estafeta postal, estación de policial, estación de trenes, clubes, gente, 300 y pico de personas alrededor. Hoy, dentro de todo, es un paraje que todavía se mantiene bien, está muy cerca de Saladillo, de la ruta. Pero todo eso que contó el señor Pereira es lo mismo, todos hemos vivido eso. Y es verdad, tal cual. Para quien tiene más de 50, es un viaje a la infancia. O los que conservamos o que nos gusta, o que escuchar las historias de los abuelos, de las madres, de lo que han pasado las mujeres rurales de antes. Sí. Cuando no existía ni el detergente. Correcto. Yo he visto lavar los platos grasosos con ese jabón amarillo terrible, con agua hirviendo porque no había otra forma. Lavar a mano, gastar la tablita, quedaba lisita de lavar toda la ropa a mano. Tremendo. La electrificación rural, eso fue extraordinario. La luz en el campo, eso es lo que fue. Pero es lamentable, se despobló totalmente. Antes había muchos más habitantes en el campo que en Saladillo, y es al revés. Sí, exacto. Y todavía sé que Saladillo conserva una población rural dispersa importante, comparado con otros... Muchos extranjeros hay ahora, gente nueva, pero de las provincias, ya los dueños muy pocos. Casas abandonadas, hermosas casas. Un despoblamiento total. La familia chacarera. Que se vivía con eso, se compraba. Una cuestión que se da, el otro día tuvimos una charla de ciudades que no es la primera vez que escuchamos, se da en el mundo la migración urbana, o sea, el sector rural, tal vez sea por el sistema de movilidad y algunas cuestiones de ese tipo, en el mundo se está dando esto, ¿no? Que el campo cada vez vive menos gente y se concentra mucho en las grandes ciudades. Esto es una cuestión bastante natural que, bueno, que duele mucho, pero que en definitiva se está dando. Sí, también responde a factores estructurales, es un fenómeno mundial. Pero bueno, ahora con la pandemia hay cierta reversión de la gente a escapar de las grandes ciudades, ¿no? Y a vivir. Hoy día, claro, obviamente hay internet en cualquier lugar, hay electricidad en cualquier lugar. La vida del campo no tiene esos elementos románticos, entre comillas, pero bueno, se enfatiza en ese capítulo 6, está todo bien, pero era dura la vida del campo. Era dura, pero también se vivía muy bien. Mucha amistad, reuniones, inocencia por sobre todo, seguridad, decencia, honradez, cosas que a veces ya no encontramos. Y yo, en el caso mío particular,
particular heredé un campo de mi esposo, que hace 30 años falleció, y hoy lo explotamos con mis hijos, tengo un hijo veterinario, y realmente la tierra atrapa. Y cuanto más dificultades uno tiene, uno se encarniza más con eso. Yo soy un amante, voy muchas veces sola, me quedo sola y actualmente tengo una huerta. Así que la verdad a mí me gusta mucho.